Soy Silvana Saravia y en nombre de la APP les doy a todos una muy cordial bienvenida. La videoconferencia de hoy está titulada Niños, Adolescentes y Salud Mental en Pandemia. Antes de presentar a la ponente de hoy, quisiera pedirles que por favor durante la presentación mantengan sus micros y sus cámaras apagadas. Para así facilitar que la ponente no tenga interrupciones a veces cuando los micros están prendidos, ¿no? La ponente de hoy realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo, la especialización en psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda especialidad en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene formación en terapia familiar sistémica, es máster en intervenciones grupales y familiares en contextos sanitarios, sociales y educativos en la Universidad La Salle de Madrid, España, y es coordinadora del capítulo de psiquiatría de niños y adolescentes de la APP. Doctora Benilde Cecilia Tirado Hurtado, tiene usted la palabra y le agradecemos en nombre de la APP que haya aceptado dar esta charla el día de hoy. Muchas gracias, doctora Silvana Saravia, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la APP por permitirme acompañarles con esta pequeña ponencia en donde he buscado sintetizar algunas evidencias científicas que hay sobre la salud de los niños y adolescentes en pandemia, la salud mental y también la relación que tiene con la salud física, porque somos un todo. Entonces, a continuación, voy a empezar y recuerden que cualquier pregunta igual al final pueden hacerla por el chat. Sí ven la diapositiva, ¿cierto? ¿Alguna cosa me avisa? Se ven bien, se ven bien. Listo. Bueno, está en la agenda. Estamos en tiempos de pandemia y la situación ha cambiado. Antes los niños podían salir libremente. Y ahora, luego de un buen tiempo en Perú, que estuvimos el año pasado en un confinamiento estricto, es el mismo niño. Miren cómo cambió, cómo han pasado las cosas. Esto es otra imagen también. Antes podían los niños estar expuestos con los compañeros. Y ahora, bueno, esta es una imagen que la saqué a manera de meme de Facebook, pero que lamentablemente pasa muchas veces. Ahora los niños ya no interactúan con otros físicamente, sino hay también otro tipo de interacciones que no son necesariamente las más saludables. Y bueno, este coronavirus, la pandemia por coronavirus no nos ha afectado a todos por igual. Estas son imágenes de nuestro Perú en las cuales podemos ver cómo en Apurímac niños y sus familiares tienen que caminar para poder captar la señal de las clases. Y esta es otra imagen en Puno, donde el 92,5% no tiene acceso a internet y escuchan las clases por radio, y estos niños han tenido que caminar 3 horas en un poblado. Y esta es una imagen reciente que las pudimos ver mucho por redes sociales, que es aquí en Lima, donde un niño para hacer sus tareas virtuales, tuvo que ir a un centro comercial muy conocido para captar la señal. Es decir, hay una brecha grande, no solo en la cuestión económica, sino también en la parte informática. La desigualdad social se ha asociado con el riesgo de desarrollar problemas en salud mental. ¿Cómo ha repercutido en otras pandemias en la salud mental de los niños y adolescentes? Se ha visto de que ha habido una asociación en pandemias previas entre la sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática en los niños y adolescentes. Una reciente revisión sistemática de todos los estudios publicados desde el año pasado a la actualidad, referente a la salud de los niños en la actual pandemia, encontró una asociación entre la soledad y los problemas de salud mental en niños y adolescentes. Fue una recopilación de 63 estudios con 51.576 participantes. Y la asociación más fuerte entre la soledad y un problema de salud fue con la depresión. Y mencionan que según los antecedentes, la duración de la soledad
va a ser significativa y un predictor para futuros problemas de salud mental. De allí que el aislamiento forzado se ha visto que podría ocasionar 5 veces más probabilidades, la necesidad de requerir servicios de salud mental y muchos más niveles altos de estrés postraumático. Ahora, sabemos que no nos afecta a todos por igual. Tenemos con la actual pandemia una mayor respuesta al estrés y ha habido al parecer 3 grupos poblacionales que han podido reaccionar de una manera distinta. En aquellos grupos de niños y adolescentes que tenían una patología previa, se ha visto una exacerbación de los síntomas o crisis o rebrotes o recaídas. En las poblaciones vulnerables, que si bien no tenían una patología propiamente diagnosticada, han presentado algún primer episodio de algún trastorno mental. Y el otro grupo que si bien no han llegado a presentar el trastorno como tal, como diagnóstico, pero sí han presentado respuestas sintomáticas como angustia, sensación de falta de aire y otros síntomas que les voy a decir a continuación. Este es un estudio realizado a inicios de la pandemia en China, un estudio pequeño, 320 menores, pero quisiera resaltar que las dificultades en los niños de 3 a 6 años, que era una mayor necesidad de aproximación, y en los niños de 6 a 8 años, problemas con la atención e irritabilidad, que son los 3 mayores problemas en esta muestra de 3 a 18 años, se ha repetido tanto en China como en otros países, España, y también estudios, por ejemplo, este es uno en Italia, ya en marzo y abril del año pasado, un estudio más grande en 6.871 niños y adolescentes, en los cuales se encontraba un cambio de comportamiento del 64,3%. Esto separaron a los grupos en menores de 6 a 18 años y menores de 6 años. Este es el grupo de menores de 6 años en los cuales se ve que hay igual más irritabilidad a esta edad y también los problemas de despertares nocturnos para conciliar el sueño y los problemas relacionados a la separación de su principal figura de apego son los más frecuentes. Y se asociaron estas molestias fuertemente con el grado de malestar de los padres después del brote del COVID. Entonces acá también vamos viendo unas muestras de cuán importante es la figura del cuidador. Es el mismo estudio, pero ya en los chicos más grandes, de 6 a 18 años, en los cuales la sensación de falta de aire ha sido la más frecuente, más de un 70%, y también es la misma asociación con el malestar de los padres, fue igual de proporcional las molestias en los adolescentes en este caso. Ahora ellos, como vemos, hay otras dificultades propias de la edad, dificultades para ir a dormir antes de las 11 de la noche, dificultades para levantarse en la mañana. Esta es la sensación de sentir como una espina en la garganta, menos colaboración en las labores de casa y una marcada necesidad de orden y limpieza en algunos grupos. Y un 20% el uso de redes sociales sin propósito alguno de comunicación. ¿Cómo estamos en Perú? Si bien previo a la pandemia había unos problemas en salud mental, como podemos ver según el reporte del Instituto Nacional de Salud Mental, en los niños de 1 a 6 años había un 20,3% que presentaban problemas de salud mental en Lima y Callao, en los niños de 6 a 10 años un 18,7% y en los niños de 11 a 14 años un 14,7%. Se veía además un maltrato físico en nuestro Perú. En los niños de 9 a 11 años, un 70% aproximadamente había sido víctima de maltrato alguna vez en su vida. Mientras que en los niños en los adolescentes de 12 a 17, casi un 80% había sido víctima de maltrato. Esto es previo a la pandemia. Ahora, con la pandemia, ¿qué pasó? Este es un pequeño estudio en el que pude participar al inicio de la pandemia. Fue tomada la muestra en las 2 semanas entre mayo y junio, en los cuales se ve que los cambios conductuales que se reportan en niños, niñas y adolescentes son similares a los reportados en las anteriores diapositivas, en China, en Italia, donde la irritabilidad es casi el 40%, problemas para dormir también, donde se ve que casi el 70% de cuidadores reportaron cambios conductuales. Este es otro estudio ya mucho más grande, realizado en una muestra
mucho más amplia por el Ministerio de Salud en colaboración con UNICEF entre octubre y noviembre del año pasado, en los cuales se ha visto a niños más pequeños de 1 a 17 meses, de 1 año y medio a 6 y de 6 a 18. Y se ve que en la población de 1 a 17 meses han encontrado que aproximadamente el 60% presenta algún problema de salud mental, relacionado a indicadores como la irritabilidad, le molesta cuando le carguen, llora mucho, la inflexibilidad, a dificultad que otras personas desconocidas lo puedan cargar y dificultad con las rutinas. Como ven, los hallazgos son similares en otros países. También en la misma muestra, pero de 1 año y medio a 5, es mayor la muestra, 4.196, se ve que un 36% presentaba algún riesgo de tener algún tipo de problema o internalizante o externalizante. Conocemos como problemas internalizantes señales de tristeza, culpa, desesperanza, somatización. El niño no expresa lo que siente. Aparentemente el niño quietito, el que no causa problema, el que uno le pregunta a las mamás, ¿y cómo está tu niño en pandemia? Bien, está sentado, solo, no molesta. Y también se exploró los síntomas externalizantes, que son los niños que hay veces es muy difícil, el niño que se pelea, que no sigue órdenes, que se burla, que parece que no comprende el sufrimiento de los demás. Estas dos sintomatologías fueron las que exploraron en los niños de esta edad. Al igual, en la muestra de 6 a 11 años, también con una muestra similar de 4.531 niños, hubo un 32,6% que presentaron riesgo de tener una de estas sintomatologías. Ya en la muestra adolescentes, de 6 a 17, el 33,2% tenía algún riesgo de presentar un problema de salud mental. Un poco para resumir, podemos ver cómo por edades hay diferentes retos, pero además tenemos la vulnerabilidad a la violencia, que en nuestro país previo ya era bastante. Ahora también se han encontrado algunos factores protectores en este tiempo de pandemia. Este es un trabajo realizado en China en 7.143 estudiantes, en las cuales se encontraron que los factores protectores para que los niños y los adolescentes tengan ansiedad era la estabilidad del ingreso familiar, vivir con los padres y vivir en áreas urbanas. Además, recordemos que existen otros factores protectores como es la socialización, el juego y el contacto con la naturaleza, que se ha reportado que permite disminuir los niveles de estrés en los niños. Algo que lamentablemente estos dos últimos no hemos tenido mucho, en especial en nuestro país. ¿Qué otros factores de vulnerabilidad en la salud mental de los niños y adolescentes hemos tenido en la actual pandemia? Bueno, factores como en cualquier otro tipo de evento traumático, como es el duelo, la edad en que se presenta, el acceso a educación, alguna enfermedad mental previa, el ser económicamente desfavorecidos, el vivir dentro de un ambiente de violencia familiar, el tener algún familiar en cuarentena y el miedo a infectarse. Referente a la violencia, en un estudio se encontró que los padres que perdieron su trabajo, los que estaban más deprimidos y los que anteriormente a la pandemia ya venían maltratando a sus hijos, han tenido más probabilidades de seguir maltratándolos durante la pandemia. Como vemos, los ratios son fuertes, en especial de los padres que ya venían maltratando. Otro impacto muy importante es el aislamiento que han tenido los niños y adolescentes, y en especial en las poblaciones más desfavorecidas, donde la escuela representaba un medio de escape de la violencia. Y se ha visto que no solo ha aumentado la violencia, sino también los niveles de ansiedad y depresión en otros estudios, quedándose los niños con riesgo de ser forzados a un trabajo infantil o a una explotación infantil. Y un dato curioso es que en los grados donde se ha dado mayor deserción escolar ha sido más en niñas que en niños. Y acá viene algo que se llama la paradoja de la pandemia, que si bien nos han enviado a casa, como ven en la imagen, un adolescente en casa para protegernos de contagiarnos del COVID, y más aún en nuestro país, pero también tenemos los otros retos, que estamos disminuyendo uno de los principales factores que benefician la regulación emocional de los niños y adolescentes, en especial. Otro cuestionamiento que ha habido ha sido sobre si el embarazo adolescente está aumentando, ¿no?, en tiempos de pandemia. Y hasta el momento no hay estudios relevantes que prueben
que ha habido un aumento del embarazo. Si bien hay probabilidades de que se cuiden con menos métodos anticonceptivos debido a la dificultad de acceso, aún no hay evidencia al respecto. Y bueno, en un estudio reportaron de que las personas pueden ansiar las señales de socialización, al igual que ansían la comida. Así de importante socializar. Otro factor importante es la educación en pandemia. Este es un cartel que tomé de un reporte de la UNICEF a un año de la pandemia, en lo que Richard, un adolescente de Ucayali, menciona: este año ha cambiado. No pudimos conversar con nuestros profesores. Me sentía muy triste, preocupado. No pudimos vernos, no hacer trabajos en grupo. Ha habido acá una brecha importante porque mientras en los colegios particulares buscaban seguir con unas horas similares a las presenciales, en muchos colegios estatales más bien tenían 1 a 2 conexiones semanales. Y no necesariamente era con los compañeros, sino también era una conexión con el profesor que te llamaba a ver cómo estaba la tarea. Entonces acá también hemos tenido deprivación de la socialización. Y recordemos que era la escuela pues uno de los entornos sociales más importantes para que los chicos fortalezcan su autoconcepto y también tengan un sentido de pertenencia. Y es este sentido de pertenencia que favorece al aprendizaje. De ahí que ha habido dificultades en las pruebas diagnósticas en las cuales se ve que el rendimiento académico no ha sido el mismo. Al respecto, el Ministerio de Salud también, dentro del mismo trabajo que había mencionado, realizó unas preguntas acerca de la actitud de los niños, niñas y adolescentes hacia la educación virtual, encontrando que había un porcentaje pequeño aparentemente al que no le gustaba, que estamos sumando acá un 39,2%, y los demás sí les gustaba, pero tenían dificultades. Recordándoles de que esta muestra ha sido grande, sin embargo, una de las observaciones es que el 70% de personas que participaron pertenecían a colegios públicos, donde les digo que la conexión era 1 a 2 veces por semana. A diferencia de este estudio, que si bien la muestra es mucho menor, pero podemos ver cómo en las poblaciones tanto menores de 5 años como de 6 a 11 años, había un rechazo a la escolaridad virtual en los más pequeños de casi el 70% y en los más grandes de casi 60%. A diferencia de los adolescentes que parecían estar sí más adaptados, y estos resultados concordarían con los del Ministerio de Salud. Como digo, es una muestra pequeña en comparación con el anterior estudio. Sin embargo, igual me quedo pensando entre la diferencia de colegio particular y estatal, porque en este estudio, si bien no preguntamos por el colegio, pero las redes donde se tomaron mayormente eran de un colegio particular. Influir. Bueno, definitivamente estamos ante un evento traumático. Llevamos ya un poco más de un año con la pandemia por COVID y quería repasar un poco las definiciones del evento traumático. ¿Qué es el evento traumático? Es aquel malestar que podemos tener, que solo lo vive la persona, que puede ser miedo, desesperanza u horror, durante o posterior a un evento, y que va a poner en riesgo nuestra vida o donde nosotros creemos que podemos vernos violentados. Ante el evento traumático, si tenemos una figura de apoyo, una figura que me brinde seguridad emocional, voy a poder superarlo de una manera adecuada. Sin embargo, si la persona que me sustenta la seguridad emocional, en este caso niños y adolescentes, su familia, no le puede dar esa seguridad emocional, este evento traumático va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento de la persona, del niño y adolescente. Y acá es donde se va a convertir en un trauma ya, en un trauma psicológico. Y cuando se acumulan varios de estos traumas, vamos a hablar ya luego de un evento más grande. ¿Qué eventos traumáticos tenemos actualmente en la pandemia? Preocupaciones por la infección de COVID, ansiedad y miedo a contraer el virus, cambios significativos como el aislamiento, el dejar el colegio, el ya no reunirme con mis familiares de la familia extensa, la muerte de algún miembro de la familia, pérdida de trabajo de los padres, entre otros. Entonces, cuando ya tenemos varios eventos traumáticos, estamos hablando de un trauma complejo infantil. Algunos autores como Le Canelier mencionan cuando son 4 más eventos traumáticos, estamos hablando de un trauma complejo. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque tiene un doble impacto, es un doble problema. Tenemos una exposición
a eventos traumáticos de origen interpersonal, que se da por un periodo prolongado de tiempo, y vamos ya un poco más de un año. Y el impacto va a ser a corto y a largo plazo. A corto ya estamos viendo los estudios, y a largo vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer para disminuir estos efectos. Acá les presento el modelo alostático de los efectos del estrés, cómo el cerebro va a reaccionar ante diversos eventos estresantes, como el trauma. El cerebro capta el estrés y si este es prolongado, podemos incluso quedarnos con una memoria de hiperreactividad al miedo. Si bien en este modelo la alostasis, que es lo que el organismo realiza para poder lograr la estabilidad mediante el cambio, nos ayuda a adaptarnos. Pero cuando ya son repetidos procesos de alostasis, vamos teniendo una carga alostática. Y cuando esta carga alostática es expuesta a una sobrecarga de eventos estresantes, se va a dar lo que se llama la sobrecarga alostática. Y en esta sobrecarga alostática se ha visto vinculada a la aparición de alguna enfermedad, sea física o mental. ¿Cómo está impactando entonces en la salud física y mental la actual pandemia en niños y adolescentes? Si bien se ha visto en algunos estudios que en épocas tan sensibles como la infancia y la adolescencia es donde habría más impacto por la sensibilidad neuronal y de los procesos neuronales a esa edad, se ha visto de que estos eventos estresantes persistentes van a alterar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, en el cual normalmente cuando hay un evento estresante hay una señal para que se secrete más cortisol, una de las hormonas del estrés. Cuando el cortisol normalmente se secreta, hay una retroalimentación negativa para avisar que se deje de sobreestimular la secreción del mismo. Sin embargo, en eventos estresantes hay una desregulación y ya no habría este feedback negativo, por lo tanto se seguiría estimulando a la secreción de cortisol. Esto haría de que se producirían diversos mecanismos como el aumento de la proteína C reactiva, que está implicada en procesos de neuroinflamación. Y se ha encontrado asociación entre este aumento de proteína C reactiva y un aumento a los casos de ansiedad y depresión. Así, habría una inflamación sistémica y funcional que podría afectar los procesos del neurodesarrollo. Este aumento de ansiedad y depresión se ha visto también que influye en el aumento de la dieta, en el aumento de ingesta de grasas. ¿Y por qué? En modelos animales y humanos se ha encontrado de que cuando hay ansiedad y depresión, la ingesta de alimentos ricos en grasas parecerían alimentos reconfortantes que ayudan a disminuir esta ansiedad y depresión. Se ha encontrado en los casos de aumento de ansiedad y depresión un aumento de la secreción del neuropéptido Y, que está vinculado a un aumento del apetito. En esta parte de la diapositiva menciono de cómo el estrés va alterando nuestros circuitos a nivel de corteza, amígdala y región prefrontal. Y lo altera de tal forma que nuestro cerebro las señales cerebrales no podrían extinguir la memoria del miedo. Y estamos con un cerebro como sobreactivado por el miedo. Y eso no nos va a permitir desarrollar las demás funciones de una manera normal. También se ha visto de que habría alteraciones por el proceso tanto de neuroinflamación en las vías dopaminérgicas, lo que ocasionaría a largo plazo también alteraciones cognitivas y emocionales a nivel de la memoria para algunas actividades ejecutivas. Y hay algunos estudios que mencionan que el aumento de una ingesta de grasas poliinsaturadas provocaría también mayor alteración a nivel de estas vías. Sin embargo, todavía hay controversia al respecto. Así tenemos consecuencias inmediatas de angustia, desesperanza, problemas para regular la ingesta de alimentos, aumentos de casos de violencia, restricción en las relaciones por el aislamiento y una deprivación sensorial, que especialmente en los niños pequeños tiene un mayor énfasis porque nuestro cerebro necesita el contacto físico, la estimulación de todos nuestros sentidos para un neurodesarrollo óptimo. Y vamos a ver en un futuro qué va a pasar con esta población infantil. A largo plazo tendríamos
entre disminución de volumen de la corteza prefrontal que se ha visto en anteriores casos de eventos traumáticos y de trauma complejo, como lo que estamos viendo en la diapositiva anterior, de interacciones a nivel neuroendocrino, a nivel inmunológico y metabólico desregulado. Ya en un futuro presenciar mayor carga de trastornos de salud mental, pero también una propensión a sufrir enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad y una muerte prematura. Si bien ya muchos tal vez han visto esta diapositiva en los cuales nosotros, desde el nacimiento hasta la muerte, cuando hemos sido expuestos a más experiencias adversas en la vida, en especial 4 o más, va a haber una alteración en el neurodesarrollo normal y en la parte cognitiva y social, donde hay un impedimento no solo de estos desarrollos, sino también una adopción de comportamientos que ponen en riesgo nuestra salud y que nos puede generar enfermedades a más temprana edad y por lo tanto una muerte temprana. Si bien hay una respuesta única del niño o adolescente a trauma que está relacionado con cómo ha sido el evento, qué tan próximo yo he estado expuesta al evento, como el temperamento del niño, cómo ha estado su funcionamiento cognitivo previo, cómo ha sido su experiencia previa y cómo es el estilo de apego con su principal figura de cuidado. Y sobre todo si tengo un adulto disponible que me permita que este evento traumático no siga la cadena de convertirse en trauma y luego sumar a trauma complejo. Es necesario saber respecto a esto último, que el riesgo de presencia de salud mental es más frecuente en aquellos niños y adolescentes cuyos cuidadores tienen síntomas depresivos. Y ahí que la salud de los niños y adolescentes va a depender de la salud mental y emocional de los cuidadores. Este es un resultado de parte del estudio del Ministerio de Salud, que ya les vengo compartiendo. Este es un estudio que me pareció muy interesante, en el cual evaluaron qué relación tiene la angustia materna o el afrontamiento materno y los comportamientos adaptativos de los niños durante el encierro por COVID-19. Ante la exposición del estrés por COVID-19, teníamos 2 opciones, un grupo de madres que presentaban angustia y otras que afrontaban de una manera adecuada. Se encontró una relación altamente significativa en aquellas madres que presentaban angustia materna, se vio una relación proporcional para que sus niños presenten algunas emociones negativas. Llamemos por emociones negativas, lo pongo entre comillas, ira, pataletas, conductas disruptivas, que no favorecían a que el niño pueda hablar sobre estas experiencias negativas. En cambio, cuando la madre tenía un afrontamiento materno adecuado, esto tenía una relación significativa con la presencia de emociones positivas, que a los niños les permitía tener una mayor participación en actividades lúdicas. Ven acá, en la línea continua es que hay una asociación significativa. Participar mejor en las actividades escolares y participar mejor en actividades en tiempos solos. Y acá vemos cómo también las madres con niveles de estrés más altos eran propensas también a atribuir emociones negativas a sus hijos a expensas de la generación de emociones negativas. Ahora, nadie quiere eso para sus hijos, pero no tenemos muchas veces las herramientas. Entonces, ahí también viene este estudio que es parte de un estudio realizado por la Universidad Católica del Perú con la cooperación de la Fundación Baltasar y Nicolás, que se realizó el año pasado entre septiembre y octubre. Un estudio de una muestra de 650 personas aproximadamente, donde evaluaban indicadores de estrés parental. Y vieron que el 48% de padres sentía de que es difícil ser madre o cuidador en esta pandemia. Así, 4 de cada 10 cuidadores tenían 2 o 3 más dificultades para poder ejercer su papel y, por tanto, para hacer un soporte adecuado en la actual tarea parental. Ahora, ¿qué recomendaciones podemos nosotros sacar de estas evidencias? Acá voy a compartir algunas recomendaciones que si bien estamos para debatir, para compartir más. ¿Qué recomendaciones hay actualmente en los estudios? Y es que nosotros tenemos que tener ciertos objetivos en las acciones que se van a tomar. El primero de ellos va relacionado a que se pueda reducir el riesgo de un trauma complejo. Por tanto, necesitamos primero tomar conciencia de estas posibles amenazas
Y ponencias como la actual creo que es parte de que podamos sensibilizarnos como profesionales para poder sensibilizar a los demás, también miembros de nuestro hogar, empezando en casa. ¿Qué tanto sabemos de esto y podemos nosotros comprender y conocer también qué posibles amenazas y vulnerabilidades hay en la población con la que trabajo, para así desarrollar planes de prevención e intervención? Un plan que me gustó mucho de los que leí era que, conociendo de que los niños y adolescentes en especial usaban más las redes sociales, buscaban enviarles a ellos mensajes directos como cómo se sienten, cómo socializar, pero también mensajes que les permitían conocer un poco más de las enfermedades de transmisión sexual para también prevenir el embarazo adolescente. El segundo paso sería brindar atención, que en un momento se dejó de brindar en muchos lugares y si bien ahora con otras modalidades. Es importante que nosotros tengamos presente un enfoque ecosistémico, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, donde veamos a la persona, al niño, al adolescente, dentro de su realidad, dentro de sus retos, teniendo en cuenta las determinantes sociales y psicológicas. Esta es una imagen que encontré de la página de UNICEF, donde UNICEF colabora con la entrega de cajas mágicas. No solo les lleva mascarillas y agua, sino también busca un poco disminuir el impacto llevando algunos juegos para los niños. El tercer objetivo sería asegurar que las víctimas de violencia sean identificadas. Por tanto, es importante que se puedan facilitar las denuncias. Sabemos que actualmente el Ministerio de Salud cuenta con una línea especial para niños y adolescentes que puedan ellos denunciar. Y también las visitas domiciliarias. Esta frase me ha conmovido mucho, por eso la comparto así, solita, referente a las desigualdades sociales y los daños colaterales. Dice así: los programas de salud mental deben ser integradoras y ecosistémicas, abordando tanto las necesidades básicas como los problemas de salud mental. Porque cuando las necesidades básicas desafían el bienestar psicosocial, sin importar cuán urgente sea, la atención de la salud mental esperará. Y acabamos nosotros de ver cuán importante es que podamos nosotros cuidar tanto la parte mental y física, pero lamentablemente la necesidad por comer, por tener un techo, un trabajo, muchas veces va primero. ¿Qué recomendación nos siguen dando? Es que podamos trabajar en conjunto, tanto mejorar la comunicación entre padres, profesores y el personal de salud. En la literatura decían médicos, psiquiatra y pediatra, pero realmente con los niños y adolescentes trabajamos en equipo. Asistente social, enfermera, psicóloga, promotor de salud, de los distintos niveles de redes. Y no solo es el pediatra, el neuropediatra, también vemos el médico rehabilitador. Entonces es un todo. Y a manera personal les comentaré que en la actual pandemia me he comunicado con más profesores que lo solía en comparación de años anteriores en mi práctica. Y es que realmente es necesario que podamos nosotros sensibilizar e intercambiar información. Y también capacitarnos en detección temprana de signos de trauma, en especial en los niños pequeños, porque son periodos fundamentales donde su cerebro está terminando, está en una etapa muy sensible del neurodesarrollo. ¿Qué recomendaciones hay en atención en salud mental? Bueno, asegurar la continuidad del apoyo psiquiátrico para los que tengan patologías previas como para los que presenten un primer episodio. Y esto es fundamental. Sé que hay actualmente retos en nuestro país por brindar la continuidad de todos los servicios, tanto en consulta externa, en especial en hospitalización. Pero la evidencia, los estudios demuestran que esto es fundamental. También entrenar en estrategias de afrontamiento activas, donde el niño y en especial también el adolescente, como los padres, puedan también descubrir y desarrollar las fortalezas que ellos tienen. Y se ha visto que el uso, el empleo de las terapias grupales realmente en esta época que es costo efectiva y también da unos buenos resultados. Cierto metaanálisis mencionaba que la terapia cognitivo-conductual, la MDR, la terapia de exposición narrativa para niños y sobre todo las intervenciones en aula, que lo destaco porque es algo que solemos a veces no
tomar en cuenta serían las más indicadas para el abordaje del actual proceso, en especial para disminuir los efectos del trauma. Algunas intervenciones en salud en general respecto a ciertos tipos de problemas, respecto a la soledad y a las secuelas que puedan haber, mencionan de que ayudemos a los adolescentes a usar las redes sociales para salvar el distanciamiento social. Si bien acá también hay un poco de controversia acerca de si las redes sociales o el uso de internet, las pantallas, cuánto tiempo debe ser, va a enfermar a mi hijo. Actualmente no hay evidencia que las redes, el uso de pantallas enferme a los niños y adolescentes, sino más bien iría contraria a la dirección de esta relación. Se ha visto que los niños, adolescentes que tienen problemas de abuso de la exposición del uso de pantallas son niños que previamente y adolescentes han tenido ya problemas de ansiedad o de depresión. Entonces, es importante trabajar con los padres para la flexibilidad, pero también necesitamos conocer que hay riesgos, en especial en los adolescentes, como el ciberacoso, el sexting, que tenemos que tener en cuenta. Para cuando hay angustia es importante fomentar la comunicación y los debates abiertos con los padres, cuando hay ansiedad y depresión, seguimiento y reducción de estos sentimientos, hablando con ellos, trabajando en equipo con el personal de salud. Y cuando hay signos de autolesión o idea de suicidio, el buscar promover un sentido de pertenencia en el niño y adolescente. Esta es una imagen de mini world en familia. Un poco hablando de la flexibilidad y cómo como adultos nos toca ponernos en la mente del niño, del adolescente. Yo acepto que antes de la pandemia no conocía lo que era un videojuego, pero ahora que estoy entrando de a pocos, créanme que la vez que pude jugar con mis hijos estaban muy contentos porque validaba. Me metí un poquito en su cabeza, pero qué difícil es el poder meternos en la cabeza de un niño con todo el estrés que tenemos los adultos. ¿Qué desafíos tenemos en telesalud? Ya voy acabando. Hay limitaciones, tanto físicas como terapéuticas. En las físicas hay desafíos en una tecnología que para el usuario le pueda parecer confiable. No muchos niños y adolescentes tienen un espacio confidencial solo para ellos. Generalmente pasan entrevistas que hay más de una persona en la sala. Limitaciones terapéuticas es que de acuerdo a las características psicopatológicas, los niños menores de 7 años sería este el medio ideal para poder hacer un afronte respecto terapéutico para el trauma. Y es importante desarrollar un protocolo también de seguridad. Para finalizar, les comparto algunas conclusiones del conversatorio médico académico que tuvimos sobre el manejo de la salud mental de niños y adolescentes dentro del capítulo de psiquiatría de niños y adolescentes el año pasado. Y distintos psiquiatras nos reunimos y expusimos cada quien desde su experiencia cuáles eran los desafíos en cada nivel de atención. En el primer nivel de atención reportaron que los problemas de conducta y ansiedad eran los más frecuentes, persistiendo los casos de violencia. Un reto que hay en el nivel primario de atención es que por cuestiones administrativas y también estadística se exige poner un diagnóstico. Sin embargo, muchas de las manifestaciones que presentan los niños de manera externalizante están asociadas más a una problemática familiar y social. Y el ponerle etiqueta no sería lo más favorable. Definitivamente el empleo de telemedicina ha permitido que podamos seguir atendiendo. Sin embargo, lugares con dificultades de acceso a la tecnología como EPP o por la geografía no han permitido mantener las mismas cifras de atención previo a la pandemia. En los hospitales generales hay la necesidad de formación de unidades de atención en salud mental, en aquellos en los que no hay. Y en los que sí había, hubo disminución de las áreas de hospitalización, reportándose también problemas en los hijos de trabajadores de salud. En el Instituto Nacional del Niño, uno de los déficits que se reportó fue la dificultad para tener camas para hospitalización de niños y adolescentes por causas psiquiátricas, que antes sí había. En instituciones especializadas en salud mental, se manifestó el cierre del área de hospitalización de salud mental en adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental. Y va mi solidaridad para el instituto porque es algo que se mantiene hasta hoy. Y sé que están en lucha. Se dio una implementación de telesalud como en los demás. Y una de las dificultades que hay es para la articulación de redes de atención.
Y se está también sugiriendo un incremento en el tiempo de consulta en la atención del niño y adolescente, porque 20 minutos, media hora, muchas veces no es suficiente, y más cuando estamos hablando que estamos en tiempo de guerra, ¿no? Tiempo de detectar el trauma y empezar a tratarlo. En el sector privado también hubieron casos de ansiedad, somatizaciones, problemas de conductas y duelos, y una curiosa demanda de los padres por querer saber cómo convivir con sus niños, porque muchos de nosotros, yo me incluyo como madre, no teníamos una convivencia 24/24 con los niños. En la atención virtual también se ha visto que hay más desafíos con los niños pequeños por la dificultad que hay para la corporeidad a esa edad. Algunas sugerencias es implementar programas de capacitación para evaluación diagnóstica en telemedicina, seguir fortaleciendo el cuidado de los trabajadores de salud mental y familias, implementar mayor número de plazas de residentado médico en especialidades de psiquiatría de niños y adolescentes, seguir promoviendo una articulación de los diferentes niveles de atención y fomentar el trabajo en salud mental a nivel multisectorial. Como ven, hay varios ejes que trabajar con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, otros colegios profesionales, entre otros. Quiero terminar con esta pequeño relato que lo encontré en una red social, pero que me conmovió mucho. Cuando hablamos de héroes, hay algunos muy especiales que se olvidan. Aceptan todo. Se ven obligados a renunciar tanto y aún así lo aceptan mejor que nosotros. Se les priva de ir a la escuela. Ya no pueden jugar con sus amigos. La visita a los abuelos ahora están prohibidas. Las salidas al parque han terminado. Las fiestas de cumpleaños con amigos ya no existen y deben aceptar y comprender como personas grandes. No más fútbol, fiestas, reuniones, salidas, etc. Terminan apoyando el estado de ánimo y las preocupaciones de los adultos. Y todo esto porque saben que allá afuera hay una enfermedad. Lo sé, papá, es por el coronavirus. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará como lo que le hiciste sentir. Tenemos como profesionales de salud una gran tarea de poder hacer con nuestro trabajo una diferencia para poder llegar a atender a los niños y adolescentes que están en situación especialmente vulnerable y a trabajar con la prevención. Muchas gracias. Cualquier correspondencia, mi correo personal y el correo del capítulo de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, el cual estoy coordinando, y agradezco a todo el equipo que ha contribuido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tirado, por su ponencia. Nos ha presentado claramente todo el impacto que tiene la pandemia en la salud mental de los niños y los adolescentes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, y les pido, por favor, que usen la opción de levantar la mano de la plataforma, y cuando se les dé la palabra puedan desactivar su micro y hacer su pregunta. De repente, doctora Tirado, nos puede ir contando cómo ha cambiado de repente los pacientes que ve antes de la pandemia y ahora, ¿no? Debe haber habido un cambio en ese sentido, y su experiencia, ¿no? De parte de su experiencia, ¿cómo ha sido esto? Bueno, si bien actualmente trabajo solo en la práctica privada, y como había mencionado en las penúltimas diapositivas sobre la experiencia en la práctica privada, sí han aumentado las situaciones respecto a la ansiedad. Las dificultades en los niños pequeños es más que todo para tolerar la educación virtual, porque, en la práctica privada, como ven, acceden las personas que tienen recursos económicos, cuyos niños están en colegios particulares, y tengo demasiados niños quejándose de la exposición prolongada a clases virtuales. Estamos hablando de 4 o 5 horas en niños desde 6 años de edad, desde primero de primaria. Entonces es un desafío, uno de los más saltantes que he tenido.
en los más pequeños, el poder coordinar con los profesores, el enviarles las resoluciones del Ministerio de Educación, decirles de que ahí está todo, que el número de horas a esa edad es máximo de 1 hora hasta los 6 años, la primaria baja es máximo de 2 horas. Entonces, ese coordinar ha sido un trajín que no había hecho antes con tanta frecuencia. Me conozco los correos de varios psicólogos del país, pero ahí estamos coordinando, pero al igual me ha agradado que ha habido colegios que sí, que han mostrado interés. Entonces, también hay una respuesta. Es cuestión de hablar. Aunque hay un desafío porque hay también intereses de que muchos papás dicen, yo quiero que mi hijo estudie más horas, o sea, 1 hora cuando le saco la resolución, me miran. Y los directores me dicen, doctora, pero son los papás que piden más clases. Entonces hay yo creo que un desafío para educar y poder pronunciarnos. Y hay una diferencia también, un pequeño piloto que todavía está en curso entre los niños, la sensación de los niños respecto a la escolaridad virtual y los adolescentes, porque lo que más ellos extrañan cuando uno les pregunta es el colegio. Del colegio es el compartir con los amigos, el recreo me mencionan, que podíamos aprender jugando. Y cuando les pregunto qué les gustaría, ese es, como digo, un piloto donde les entrevisto, ¿qué le pedirían a los papás? Me dicen paciencia, a los profesores que dejen menos tarea o que nos saquen el mute, porque en las clases les ponen mute y no pueden hablar espontáneamente. Y en el colegio sí podían hablar. Y en los adolescentes el desafío ha sido cuando ha habido chicos con ideaciones suicidas, el poder manejar y contener a distancia, el desafío grande de no tener dónde derivar para hospitalizar, porque yo he trabajado en el Instituto Nacional de Salud Mental y antes cuando tenía un caso en la privada, los derivaba al instituto y ahora no sé a dónde derivar. Entonces sí hay un vacío, ahí hay una necesidad. Muchas gracias por el retirado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entiendo que para los padres también debe ser muy, muy difícil tener que trabajar y tener a los hijos también realizando sus actividades, ¿no? Entonces sí, me imagino que eso debe ser bastante complicado. Sandra Gutiérrez ha levantado la mano. Sí, por favor. ¿Aló? Pues. Sí, si puedes desactivar tu micro y hacer tu pregunta, por favor. ¿Qué tal? Sí, Gracias. ¿cómo está? Buenas noches con todos. Sí, quería saber, la doctora Cecilia, ¿cuánto ha aumentado el porcentaje de depresión en niños antes de la pandemia y ahora a cuánto ha ascendido? Las primeras diapositivas mostré cómo antes en los niños de 1 año y medio a 5 a 5 era un promedio de 20,3% los problemas de salud. Y actualmente según los datos del Ministerio de Salud, está en 36% la presentación de síntomas, el riesgo de presentar síntomas tanto internalizantes en su mayoría como son los síntomas depresivos, la ansiedad, la somatización, en comparación de los externalizantes. O sea, cuando han evaluado dominios, más los peruanos tendemos a tener síntomas internalizantes. Y es más retador porque son los problemas que no se ven, los que aparentemente están tranquilos en casa. En los niños ya de 5 a 12 años, había antes de la pandemia un 18,7% de problemas que presentaban problemas de salud, y según los reportes del MINSA es del 32,6% actualmente. Estamos hablando de casi se ha duplicado. Y en los adolescentes era del 14,7%, estamos hablando del IMI Callao más que todo, según reporta el instituto, y ahora es del 33%. Estamos hablando de un aumento del 124%. Muy bien, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Este es un camino donde estamos aprendiendo a convivir con
la telesalud, a convivir con el multitrabajo en casa. Y también una de las recomendaciones es que podamos, como personal de salud, cuidarnos. Porque antes de ser personal de salud, muchos de nosotros somos padres o tíos, abuelos, y algo que sí hay que remarcar es que de nuestra salud mental, emocional, depende la salud de nuestros niños y adolescentes. Por eso me encantaba cuando encontraba estudios donde ya han hecho eso actualmente y se ve cómo las emociones, el afrontamiento positivo de los padres ayuda a que el niño pueda afrontar de una mejor manera esta situación. Y no es que todos van a desarrollar un trauma complejo, pero el factor fundamental va a ser la capacidad de los padres, y ahí que las políticas de prevención tienen que ir enfocadas a educar a los padres. Nadie ha nacido sabiendo. Y realmente lo que dicen que los chicos no vienen con manual es cierto. Gracias. Doctora Rivera. Buenas noches con todos y primero que nada felicitar a la doctora Cecilia, la exposición súper clara, nos ha dado el panorama de la situación que estamos viviendo. Esta es una guerra, tenemos que seguir adaptándonos, tenemos que seguir enfrentando esta pandemia, tenemos que seguir estudiando porque eso es lo que nos queda constantemente como personal de salud. Tenemos una tarea muy importante, más ahora en esta pandemia, donde los problemas de salud mental, psiquiátricos se han ido incrementando, lo hemos visto porque la doctora nos va manifestando. Agradecerle también por su participación como coordinadora en el capítulo de psiquiatría de niños y adolescentes de la Asociación Psiquiátrica Peruana, y siempre son bienvenidos todos los aportes en beneficio de los profesionales y redunda en la población. Felicitaciones, doctora. Gracias, doctora. Más bien agradecer a toda la Junta porque ha sido en la actual gestión que ha podido nacer el capítulo de psiquiatría de niños y adolescentes, y a todos los miembros también, y hacer una extensiva la invitación para que podamos participar y seguir trabajando en dar ideas y aportar con nuestro granito de arena. Si bien hay mucho por qué quejarnos en la actualidad, hay mucho más por hacer. Y juntos podemos salir de la espiral de la queja y de esta incertidumbre política ahora. Ahora en Perú estamos no solo con incertidumbre por COVID, también política. Pero bueno, no entro más allá que no terminamos esta noche. Es cierto. Sí, la doctora Ponte. Claudia Ponte. ¿Ha levantado la mano? Veo una mano levantada. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, puedes. Sí, al micro y hacer la pregunta, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, se la escucha bien. ¿Cómo está, doctora Benilde? Buenas noches. Buenas noches, Pati. ¿Cómo está, doctora? Quería preguntarle, bueno, si bien es cierto el tema ahora de que los niños están en casa recibiendo clases por Zoom, ¿usted ha tenido de repente o ha visto el porcentaje de cuántos de los niños que ahora están en clases por Zoom, menores de 10 años, están, cuánto tiempo es lo que se debe tener ellos en la computadora, o están en la computadora porque de repente terminan las clases, lo que me decía una mamita, terminan las clases 2, 3 de la tarde y empiezan, o en plenas clases también empiezan el tema de los juegos, ¿no? Ya están con varios juegos entre clase y clase, porque hay entre horarios de clase hay un tiempo donde ellos descansan. Entonces están entre los juegos, ¿no? Ya juegos de internet, juegos de diferentes tipos, pero, o sea, usted sí sabe de cuánto es el porcentaje de estos niños y cuánto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como padres, donde yo me considero también en ese grupo, que el niño esté cuánto tiempo en la computadora, ¿no? Ya sea con juegos, ya sea con el tema de clases,
¿no? Si usted tiene de repente alguna evidencia, algún porcentaje. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Patti. Créeme que he buscado si hay estudios actualmente sobre la influencia del número de horas o cuánto tienen que estar los niños y no he encontrado alguna evidencia. Lo que sí he encontrado es lo que compartí verbalmente, de que es importante no satanizar el uso de las pantallas. Cuando se usa adecuadamente en los niños más pequeños, por ejemplo, menores de 5 años, si lo usamos con aplicaciones para, por ejemplo, facilitar el lenguaje o la lectura, por un periodo no mayor a 1 hora en el día, como lo recomienda la Asociación Pediátrica Americana, pues podría ser beneficioso. Ahora, lo que sí encontraron, y repito, es que el uso de las pantallas a ellos les está permitiendo socializar por los juegos, les está permitiendo también socializar con otros compañeros, porque los juegos en línea hablan. Yo estoy acá, a veces estoy en la consulta y en eso, bien, vamos. Mi hijo está comunicándose con sus primos en Chimbote, en el norte del país. Entonces sí les ayuda, pero respecto a la tolerancia, la recomendación americana de pediatría refiere de que deben ver un promedio los niños hasta los 12 años, un promedio máximo de 2 horas, pero eso es pre-pandemia. Con la pandemia, con el confinamiento, no hay todavía un consenso de cuánto tiene que ser el máximo. Lo que se recomienda es flexibilidad y también una supervisión. Y menos hay, Patti, el porcentaje de cuántas horas están pasando los niños. Pero las dificultades y los retos de que han aumentado el uso sí lo han aumentado. Y nos toca ahí negociar, nos toca comprender, validar, siempre partiendo de la mentalización, tener en mi mente la mente del niño. Si yo fuera niño, estuviera confinado, ¿cómo me gustaría que mi papá me ayude a regular el uso, ¿no? No tanto invalidar, porque muchos de los papás podemos tender en un momento a invalidar, no, pero ese aparato no te sirve, te está malogrando el cerebro. No, no es así. Los electrónicos, con una manera adecuada, un tiempo adecuado, les pueden ayudar. Ahora sí, lo que te puedo repetir es que hasta sexto de primaria, el máximo tiempo en el colegio debe ser 2 horas de conexión. La resolución ministerial 093-2020, ya me la sé de memoria, dice que hasta sexto de primaria son máximo 2 horas y para secundaria máximo 4 horas de conexión en clases con intervalo de 2 horas, 2 horas. Y eso es algo que no se está cumpliendo en todos los colegios. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. En realidad, nuevamente agradecer la presentación, doctora Tirado, ha sido muy claro y nos ha dado muchas recomendaciones y sugerencias y esperemos que todo el mundo las pueda seguir y, bueno, a seguir trabajando en el capítulo de niños y adolescentes. Sé que están haciendo una muy buena labor. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que se han participado el día de hoy. No sé si quieres unas últimas palabras, Milen. Sí, agradecer la oportunidad de hoy día poder compartir. Estos tiempos de pandemia han hecho que no solo podamos explorar más el interior de casa, sino también explorar más y desarrollar nuestra vocación por avanzar y por sumar. Son tiempos difíciles, pero sí podemos hacerlo. Y desde el capítulo de Psiquiatría de Niños y Adolescentes somos todo un equipo y comprometidos a trabajar juntos y también a coordinar con otros grupos profesionales, otras especialidades. Si tendemos redes, vamos a poder ser fortalecidos todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.